Hola, en compañía de mi grupo, el día de hoy le vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Aquí podemos ver la tabla de contenido que contiene lo que vamos a decir a continuación. En la información general tenemos que el ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, descubierto por Hans Adolf Krebs en 1937. Es una vía cíclica aeróbica que ocurre dentro de la mitocondria y es importante ya que permite la conjugación de varias vías metabólicas. Relación con la glucólisis. Los productos de la glucólisis son los 2 ATP más 2 NADH, que serían 6 ATP más 2 piruvatos. El piruvato debe oxidarse a acetil-CoA para ingresar al ciclo. Este no entra al ciclo de Krebs directamente, ya que tiene que primero sufrir una transformación en la matriz mitocondrial. Lo que entra es un producto llamado el acetil-coenzima A. Este sí va a entrar al ciclo de Krebs para seguir oxidando la glucosa hasta CO2 y agua. Esta reacción sucede en la matriz mitocondrial. ¿Pero cómo sucede? Primero tenemos 2 piruvatos que son el producto de la glicólisis. Empezamos con 6 carbonos y terminamos con 3, que es el piruvato. Este se va a oxidar gracias a un complejo enzimático llamado el piruvato deshidrogenasa, que va a estar interconectada por 3 enzimas que incluyen 60 subunidades. Este complejo enzimático va a controlar la cantidad de acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs. Antes de iniciar con la explicación del ciclo, es importante tener en cuenta aspectos como la presencia de 2 puntos de control en el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Igualmente hay 3 reacciones irreversibles que son medidas por las enzimas citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Finalmente, el abastecedor del ciclo es el acetil-CoA, pues esta es la molécula que mantiene el ciclo funcionando. Las enzimas que actúan en el ciclo de Krebs son la sinasocitrasa, la conitasa que hace parte de las hidrolasas, la isocitrato deshidrogenasa que hace parte de las oxirreductasas, complejo acetoglutarato deshidrogenasa que es un complejo enzimático, succinil-CoA sintetasa que es una enzima mitocondrial, el succinato deshidrogenasa, la cual se ubica en la membrana interna de la mitocondria, la fumarasa y la malato deshidrogenasa. Inicialmente, el oxalacetato y el acetilcoenzima A se condensan para formar citrato. La molécula de oxalacetato es de 4 carbonos, mientras que el acetil solo tiene 2. Así se unen para formar el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Esta reacción es irreversible y es mediada por la enzima citratosintasa, que se encarga de añadir agua para sacar la coenzima A del acetil-CoA. El segundo paso del ciclo es deshidratar el citrato por la enzima aconitasa con el fin de reacomodar la estructura y facilitar la oxidación. En este paso se genera un doble enlace entre los carbonos 2 y 3, se forma cisaconitato y se elimina el hidroxilo del citrato debido a la pérdida de agua. El paso 2B se va del cisaconitato hacia isocitrato a partir de la misma enzima aconitasa gracias a la hidratación por medio del agua, y se nota cómo el hidroxilo cambia su posición. Antes en el citrato este estaba en el carbono 3, mientras que en isocitrato está en el quinto, mostrando de esta forma cómo se reposiciona la estructura para facilitar la oxidación. El tercer paso del ciclo de Krebs es el cambio de isocitrato a alfa-cetoglutarato por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que pertenece a la familia de las oxidorreductasas. Aquí ocurre la primera oxidación asociada a una descarboxilación, pues se libera una molécula de CO2 cuando se pierde uno de los 3 grupos carboxilos que tenía el isocitrato. En este caso se oxida el carboxilo que está en el medio. Al ser la isocitrato deshidrogenasa una oxidorreductasa, es dependiente de la coenzima NAD. El NAD entra oxidado y el isocitrato reducido le cede electrones al NAD para reducirse a NADH más H, mientras que el isocitrato se oxida a alfa-cetoglutarato. Es importante mencionar que el CO2 se elimina en las células por difusión simple y a partir del proceso de respiración en los pulmones. El cuarto paso es el cambio de alfa-cetoglutarato hacia succinil-CoA por el complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este proceso también es una descarboxilación oxidativa similar al paso 3, pues se pierde CO2 y se elimina otro carboxilo para formar una molécula con un solo grupo carboxilo en vez de 2. Esta es una reacción redox asociada al NAD, donde el alfa-cetoglutarato reducido cede electrones al NAD oxidado para reducirlo a NADH más H y oxidar la molécula a succinil-CoA, donde se va a liberar ese CO2.
Esta enzima es un complejo porque además de descarboxilar y de oxidar, es la encargada de agregar una coenzima A la reacción y se ubica en el lugar donde estaba previamente ese carboxilo liberado. El succinil-CoA es un intermediario metabólico, pues por este paso podrían entrar los ácidos grasos impares al ciclo. La succinilcoenzima A va a continuar el ciclo y acá va a pasar algo muy importante. Vamos a tener la primera producción directa de ATP. Hay que tener en cuenta que el ciclo de Krebs no genera directamente ATP, sino que va a generar GTP, que esta va a ser un homólogo metabólico de energía del ATP. Este se va a transformar con ayuda de la enzima succinil-CoA sintetasa, la cual con una molécula de GDP y un fósforo inorgánico, esta reacción va a buscar enlazar el fósforo inorgánico con la molécula de GDP. Para conseguirlo, el fósforo inorgánico desplaza el CoA del carbono 4 y se enlaza en su lugar con el fósforo inorgánico. Este es un proceso temporal, debido a que la enzima toma el grupo fosfato y deja únicamente el oxígeno formando GTP. Y este proceso hace que la molécula de succinil-CoA pase a llamarse succinato. A este proceso se le da un nombre de fosforilación a través de un nivel de sustrato. La sexta reacción del ciclo de Krebs está dada por la enzima succinato deshidrogenasa. Esta enzima usa un compuesto FAT, el cual busca recibir dos hidrógenos, por lo tanto, en esta reacción se roban dos hidrógenos del carbono 2 y 3 del succinato, formando el FAT H2. Para estabilizar la molécula, estas van a formar un doble enlace entre el carbono 2 y 3 y a esta hora se va a denominar como fumarato. En la séptima reacción del ciclo de Krebs tiene lugar por medio de la enzima fumarato hidratasa. Como su nombre lo indica, esta enzima utiliza una molécula de agua para transferir un grupo OH al carbono y un hidrógeno al carbono 2 del fumarato. Esta adicción va a formar el doble enlace formado ya previamente. Entonces el fumarato va a pasar a llamarse malato. La octava reacción del ciclo de Krebs convierte el malato en oxalacetato. La enzima encargada de esta reacción es el malato deshidrogenasa. Esta enzima cuenta con una molécula de NAD, por lo que esta va a tomar dos hidrógenos del carbono 3 del malato, incluido uno del grupo H, y estos dos hidrógenos pasan entonces a la molécula del NAD, formando NADH más H. La molécula de malato entonces va a crear un doble enlace con el oxígeno que quedó del grupo OH y de esta forma va a pasar a llamarse oxalacetato. En una vuelta del ciclo se producen tres NAD, un FAT reducido y una molécula de GTP. Así pues, de manera directa se genera una molécula de ATP en forma de GTP y de manera indirecta se producen 3 ATP por cada NAD y 2 ATP por cada FAT reducido. Es decir, a partir del NAD se generan 9 ATP y 2 ATP a partir del FAT, dando un total de 11 ATP indirectos. Y 12 sería el número total de moléculas por vuelta. Sin embargo, como se reinicia con 2-acetil-CoA, se debe multiplicar por 2, dando un total de 24 ATP en un ciclo completo. El ingreso de aminoácidos al ciclo de Krebs sucede a través del catabolismo de estos. Esto sucede primero con la desaminación, en la cual se elimina el grupo amino de los aminoácidos para que quede únicamente el esqueleto carbonado. Estos esqueletos carbonados son los que entran en el ciclo de Krebs, porque estos pueden convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, la tirosina puede convertirse en fumarato, o también la arginina en glutamato y de glutamato a cetoglutarato. De esta manera entran a ser parte del ciclo de Krebs y pueden generar energía en forma de ATP y además producir CO2 y H2O. En conclusión, el ciclo de Krebs es crucial para la producción de energía y la respiración celular. También es bastante importante para generar intermediarios metabólicos, los cuales son claves para la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y otros compuestos que son bastante importantes para la célula.